Hola, buenas noches. Vamos a comenzar este en vivo en La Lupa con María. Vamos a invitarla a que se una a este en vivo. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va? Bien, esta cosa de querer todo de manera inmediata me hace pensar muchas cosas. Bienvenidos a todas las personas que se están integrando a este encuentro con María y Natalia. Mucho gusto a ¿Te todos. escucha bien, Natalia? ¿Te escucha bien? Yo a ti te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien a mí? Yo me veo amarilla, no entiendo por qué. Sí, Yo te escucho perfecta, ya. te Bueno, escucho perfecta. ya logramos conectarnos, así que eso es lo más importante en este momento, era que pudiéramos lograr estar juntas. Es primera vez que vamos a hacerlo en este formato desde que estamos haciendo estos encuentros. María está desde su Correcto. casa y yo desde la mía, más que nada por un tema de logístico de tiempos. Decidimos estar cada una desde nuestras casas. Era entretenido estar juntas, pero se estaba haciendo medio complicado. Eh, María, ¿te parece que comencemos con el poema y la meditación? Disponga usted de las cámaras, Ya, señora Natalia. gracias. Entonces, a todas las personas que se encuentran en este momento convocadas a este encuentro de hoy miércoles, queremos compartirles con María una meditación que tiene que ver justamente con el día miércoles. Si nosotros nos remontamos un poco a lo que los griegos podrían decir sobre el día miércoles. Miércoles representa a María, ¿a qué? Miércoles, Mercurio. Mercurio, y también a este mensajero del Olimpo y la Tierra, ¿cómo se A llama? Hermes. El mensajero de los dioses era Hermes, el dios de Y la comunicación. Hasta donde yo de, sé. del cielo y la tierra, de la dualidad. Y el miércoles nos entrega esto, nos regala la agilidad. Entonces, bueno, le traemos este hermoso poema de Rudolf Steiner y dice así: el que quiere escucharlo, disfrútelo si quiere cierre sus ojos y conéctese con este día miércoles. Oh, hombre, sé ágil, fluye, vivaz y ligero. Oh, hombre, sé ágil, fluye, vivaz y ligero. Oh, hombre, sé ágil, fluye, vivaz y ligero. Para el día miércoles, el ejercicio que se nos plantea tiene que ver con el correcto punto de vista, con la organización de la vida, con vivir acorde con el espíritu y la naturaleza. No esparcirse en las Ujú. filerías de la vida, evitar todo aquello que traiga inquietud y pega a la vida. No apresurar nada, como lo está haciendo María. Se escucha tu teclado. No, Pero porque es que estoy colocándolo en el correcto punto de vista, porque quiero decir algo al respecto. Por eso. tampoco ser perezoso. Observar la Ujú. vida como un medio para el trabajo, para el desenvolvimiento elevado y actuar acorde a ello. Muchas gracias. Damos inicio a este en vivo en La Lupa con María y Natalia. Entonces, Natalia, ¿qué podemos hablar? De esto del correcto punto de vista es relativo, porque es algo subjetivo. Cada quien piensa tener un punto de vista que es el correcto. Y a veces, aun cuando haya diálogo, pudiera ambas personas
seguir en su punto de vista, que es correcto para cada uno. Si hay coincidencias, bien bueno. Si no las hay, pues cada quien tendrá que convivir con ese punto de vista. Entonces, era por eso que estabas escuchando el teclado, porque lo estaba escribiendo el correcto punto de vista en mi bloque de notas, un poco para hacer esa aclaratoria, ¿ok? Pero ¿sabes qué es Este, importante, igual? Siempre hacer la distinción del punto de equilibrio respecto a lo que yo, a mi forma de pensar y ver el mundo, con la que tiene el otro y el respeto que tiene que haber siempre en eso, pero para poder convivir en la sociedad, para poder vivir en comunidad, hay cierto equilibrio en el que nosotros tenemos que hacernos parte. bueno, claro que sí. Te puedo dar otro ejemplo por ejemplo, quizás no es de proceso terapéutico, pero sí de algo que publiqué hoy, que tiene que ver con el lenguaje inclusivo. El lenguaje es el que es. Tiene una morfología, tiene una sintaxis, tiene una gramática, tiene una manera de escribirse. Ahora, que yo incluya, respete a personas que tienen una manera de concebirse de una forma determinada, es otra cosa. Ya eso es algo moral. Es parte de mi moral, de mi ética, el que yo respete a las personas que se consideran trans o animal o árbol, lo que sea, o cualquier sexo, cualquier género, ¿cierto? Pero el castellano es lo que es y eso no lo puedes modificar por darle el gusto a una minoría de personas. No sé si me estoy explicando. Entonces, el buscar el punto de equilibrio es que todos podamos entender que hay personas que se perciben de una forma y que es válido que se perciban de esa forma, pero que por eso no significa que que tenga que cambiar un idioma para darle el gusto a una minoría, por ejemplo. Mm, Mira, yo, si eso lo llevamos a lo que yo comprendo de esta meditación, que tiene que ver eh, con lo, con lo, con lo esencial, con lo que es importante, que lo que nos quiere decir esta meditación del día miércoles, que tiene que ver con comunicación, con comunicar también, porque estamos hablando del correcto punto de vista desde lo que tú piensas, ¿ya? Pero también te da unas orientaciones respecto a tu organización de la vida, de acuerdo a tu espíritu y tu naturaleza y cómo eso tú lo vinculas con el entorno en el que tú vives y con el que te relacionas. Y cuando habla de no esparcirse en las fusilerías de la vida, se refiere a las cosas que son importantes, esenciales para la vida, para vivir, para poder convivir en armonía contigo misma y con el resto de las personas. Y a veces nosotros Ok. vemos en discusiones que no tienen importancia ni trascendencia y que eso nos quita energía, nos quita vida, nos quita buen convivir, nos quita, incluso nos puede llevar a salirnos del buen trato entre nosotros mismos. Y dice aquí también evitar todo aquello que traiga inquietud y prisa a tu vida. No apresurar nada, pero tampoco ser perezoso. Entonces, la idea de traer esta meditación es poder reflexionar respecto a lo que es importante en la vida, lo que realmente vale la pena, las batallas que realmente valen la pena batallar, las guerras que realmente son las que nos hacen que valen la pena poder llevar, más que cosas que son intrascendentes y que finalmente nos restan más que nos suman, nos quitan energía, una energía que podemos estar poniendo en avanzar, en poder crecer, en poder desenvolvernos de una manera espiritual que sea saludable y en desarrollar nuestra espiritualidad o volver a nuestra espiritualidad que a veces se nos olvida un poco, que es lo que hablábamos en la sesión anterior. Ok, Natalia, lo que sucede es lo siguiente. Lo esencial
esencial no es igual para todos, lamentablemente. Para Diógenes, lo esencial era vivir conforme a la naturaleza. Por eso yo decía que la mejor vida era la vida de los perros, por ejemplo, y fue parte de una filosofía que fue la filosofía de los cínicos. Platón estaba Pero totalmente en desacuerdo con ello. Un momento, permíteme terminar. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, hablamos de espiritualidad. Hay gente que no cree en la espiritualidad y no por ello no significa de que nosotros no podamos encontrar un punto de equilibrio con respecto a las relaciones que nos vinculen con esas personas. Porque lamentablemente pensamos distintos y es cultural además, ¿verdad? Hay culturas que privilegian unas cosas y otras privilegian otras. Entonces, volvemos a lo mismo de lo esencial. ¿Qué es lo esencial para ti? ¿Qué es lo importante? Porque yo, cuando te planteo el tema de vivir acorde con el espíritu, con la naturaleza, no esparcirse en cosas que son poco importantes, tienen que ver contigo mismo. ¿Qué es lo importante para ti? ¿Qué es lo esencial para ti? A eso nos invita esta meditación. ok. Tiene que ver con un soluto para todas las personas, porque nosotros somos seres individuales, somos seres humanos que finalmente tenemos las mismas necesidades y sobrevivimos en base a la alimentación, al agua y al oxígeno. Eso es algo que todos tenemos en común. Y además que vivimos en manada, porque eso es algo que es inherente al ser humano. Nosotros vivimos en comunidad. Y cuando nosotros vivir en comunidad nos vamos a extinguir. Claro. Sí, es cierto, todo eso es cierto. Y lo ideal es que cuando vivimos en comunidad, si yo vivo aquí en Temuco, ¿qué es lo ideal? Que ya que yo decidí venirme aquí, me adapte a esta comunidad. ¿Por qué? Porque esta comunidad tiene costumbres distintas a las mías. Pero tú también tienes ¿Okay? cosas que entregar a esta comunidad. ¿Ah? Tú también tienes muchas cosas que entregar a esta comunidad. Claro, es mutuo, pero como yo estoy aquí, yo soy parte de un pequeño grupo, mientras que aquí hay toda una comunidad que ha vivido por años, desde ancestralmente desde aquí, tiene una costumbre, nosotros no podemos ejercer una influencia mínima, quizás que en el tiempo se deje colar, pero la influencia viene más del chileno hacia nosotros. ¿Por qué? Porque es la cultura predominante. Pero en todo caso, yo siento, que la meditación es interesante en cuanto que sí, hay algo que es esencial. Todos necesitamos cosas que son comunes, ¿ok? Se supone que necesitamos vivir en armonía, en equilibrio, ¿verdad? No solo interior, sino con el medio que nos rodea, sean personas, sea la naturaleza, etc. ¿Okay? Ahora también es verdad que muchos de nosotros, yo por lo menos, yo me incluyo, en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido que solo no podemos resolver algunas situaciones. Y por no poderlas resolver, buscamos ayuda en terceras personas que son especialistas en una determinada área, que en el caso del proceso terapéutico, que es el tema que nos convoca el día de hoy, es importante para nosotros dejarle a la audiencia ciertas claridades de cómo lo vemos, cómo sentimos que debe desarrollarse, quiénes son aquellos que puedan ayudarnos dependiendo de lo que estemos necesitando resolver, ¿verdad? Porque algunos podrán resolver algunas cosas, otros podrán resolver otras cosas, y otros necesitarán ir a otros. Por ejemplo, yo tengo una hermana psiquiatra, mi hermana gemela es psiquiatra. Ahora, ella me dice, o me decía, mejor dicho, siempre
siempre que un paciente va por primera vez a verme, lo primero que hago antes de cualquier cosa es enviarle a hacer exámenes completos sobre cierta química que pudiera tener alterada y esté influenciando en su proceso por el cual viene hasta acá. Otros quizás no lo hacen. No sé si me explico. Entonces, yo creo que lo importante, ¿verdad? Es que ese equilibrio que nosotros necesitamos mantener, a veces no lo tenemos. Y percibimos, algunos, nos vamos a ir a aquel psicólogo, nos vamos a ir a aquel terapeuta, nos vamos a ir a aquel psiquiatra, porque yo no estoy loca. Porque yo no quiero que digan que yo estoy loca. Hay gente que puede tener esos pruritos, por ejemplo, ¿verdad? Y hay gente que quiere, además, que sean procesos de corto plazo. Yo quiero aquí como que a buscar que en una consulta me resuelvan mi problema. Y lamentablemente en una consulta no se resuelve, sino dependiendo de cuánto se entregue a un proceso de reflexión sobre lo que le está pasando, puede durar más o menos. Decir cuánto tiempo es en una primera consulta es decir arriesgoso decirlo. Entonces, ¿cómo percibe la gente los procesos terapéuticos? A mí me gustaría, yo sé que aquí también, escuchar las opiniones de nuestra audiencia. O sea, ¿qué ha pasado en su vida? ¿Han tenido procesos? ¿Cómo han llegado a concientizar que es necesario ir a buscar ayuda para resolver ciertos aspectos que sientan que les generan desajuste físico, desajuste emocional, desajuste mental? ¿Okay? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué recomendarían ellos a sus amigos que harían? O sea, todos estos elementos que creo que en este caso tú tienes bastante experiencia, puedes orientarlos mucho. Mira, mientras alguna de las personas que está conectada, si nos puede ayudar dando esa respuesta que María les acaba de hacer, nos acaba de hacer de cuál es qué es lo que te motiva o no te motiva a iniciar un proceso terapéutico, si alguien nos puede ayudar con eso. Te quiero contar algo que el otro día estaba conversando con una persona muy importante para mí, con quien tengo muchas conversaciones todos los días. Y estábamos hablando justamente de este tema, de este tema que íbamos a abordar hoy día, María, respecto a cuáles son las barreras que se generan para que una persona tome un proceso terapéutico. Y dentro de esas cosas, él me dijo la ignorancia. Entonces yo le dije, es que sí, pero ¿qué tipo de ignorancia? Como no saber qué es un proceso terapéutico o cuándo necesito hacer una terapia. Entonces yo le dije, pasa que si una persona está ignorante en el tema, ni siquiera va a estar dentro de su espectro pensar en la terapia ni un proceso terapéutico, entonces, como están en esa ignorancia, tampoco va a ser un tema. Aunque, Probablemente más bien los tabús sí puede ser un elemento que le impida asumirlo. El sentir que le va a dar miedo que la gente sepa que está yendo a aquel psicólogo o a aquel psiquiatra porque pueden tildarlo de X forma. mira, y Ya hoy se José, ve mucho más normal eso, ¿no? Y ahora mucha gente no lo oculta. sí, o sea, menos que antes, pero aún todavía hay personas que consideran, y si tú incluso niños, jóvenes, que refieren a que ir a un psicólogo no es necesario porque no están locos. Y eso lamentablemente aún se escucha. No es algo como que uno pudiera decir, no, eso pasaba hace años atrás, no. Hoy en día todavía sigue ocurriendo. José dice, cuando tocas fondo, antes es difícil. Claro, a las personas a veces
llegan, su cuerpo ya no les permite moverse, llegan con el médico porque ya su cuerpo los tumbó, y ahí alguien les dice que tienen que ir a terapia. Generalmente nosotros somos personas que como el tema de necesitar terapia es una enfermedad, a veces se convierte en una enfermedad de salud mental, que no es como que no puedas caminar o que no puedas escribir, porque no es algo que se note físicamente, que no te invalida físicamente, por lo menos al principio. No le tomamos el peso hasta que nuestro cuerpo nos ayuda y nuestro cuerpo nos invalida. Entonces, cuando ya llegamos al fondo de eso, porque nuestro cuerpo ya no puede más, porque a lo mejor ya no te pudiste parar de la cama, ahí recién le tomamos el peso a lo que quizás el daño que nos hemos hecho por no haber tomado una determinación antes. Cuando hubieron muchas señales que nos dijo nuestro ser, nuestro yo superior, que necesitábamos ayuda y no lo hicimos. Hay una cosa que es importante también, Natalia, que tiene que ver con cuáles son las motivaciones para ir a una terapia. Una cosa es, por ejemplo, que yo me siento que soy muy voluble, no soy una persona estable emocionalmente, ¿verdad? Que ando haciendo así como en picos. Otras veces pueden ser las adicciones también, ¿ok? Y cuando hablo de las adicciones no me refiero solamente a droga como cocaína o este tipo de cosas, sino me refiero también a adicciones a comer como una loca, al cigarrillo, y sé que me hace daño, o sea, adicciones en general, ¿ok? Al alcohol. O sea, Eh, María, una persona que tiene un comportamiento adictivo no solo tiene que ver con el alcohol o las drogas. Una persona que tiene un comportamiento adictivo es, es como la punta del iceberg. Y en realidad, y puede ser cualquier tipo de adicción, puede ser adicción a tu pareja, puede ser adicción al sexo, a las drogas, al alcohol, a cualquier cosa que te obsesione y que esté en desequilibrio. Y para eso hay que hacer una terapia, porque todo lo que hay detrás de eso, lo que está abajo de lo que vemos que es la adicción a algo, a una cosa, a una actividad, tiene una raíz. Y eso viene de algo que, de alguna situación traumática, compleja que un ser humano haya vivido en algún punto importante de su vida, que generalmente es la niñez, entre los 0 y 14 años, o los 0 y los 21, donde nuestro cuerpo, nuestro ser se está desarrollando. Hay que trabajarlo. Y eso se aborda en una terapia, pero no se aborda la adicción a las drogas o al alcohol, sino que en realidad lo que se hace en un proceso sí, es abordar eso lo entiendo. el problema que origina esta adicción, que se puede Dice transformar. Dice José Manuel, la desesperación de no saber qué es lo que pasa cuando tus exámenes están todos bien, te obligan a recurrir a la terapia. Entonces te encuentras contigo y vuelves a lo esencial. Bueno, esto Me que supongo que sean exámenes de salud, no, o sea, de salud, de salud física. O sea, claro, es, por ejemplo, esto que tú mencionabas, María, respecto a tu hermana doctora, que es médica. Ella, para antes de atender a estas personas, les hace un chequeo médico, físico, químico, exámenes de sangre, me imagino, para saber, primero, derribar cualquier duda respecto a si esta salud tiene que ver con lo físico o con la salud mental. Porque correcto. o sea, hay personas que realmente tienen algunos desequilibrios químicos que
su problema se arregla con un tratamiento farmacológico. En algunos tipos de enfermedades que te generan un desequilibrio. Pero hay otras personas que han vivido hechos traumáticos que necesitan un proceso terapéutico. Y claro, un psiquiatra puede acompañar ese proceso terapéutico con fármacos por un tiempo para poder estabilizar a esa persona, pero lo que te va a ayudar a sanar no van a ser los fármacos. Los fármacos a una persona que ha sufrido un trauma solo le ayudan de manera paliativa para poder estar en mejores condiciones para someterse a un proceso terapéutico. Pero si Yo creo allí que, perdón, disculpa. no se acompaña de una terapia, no va a haber una solución para esa persona de manera permanente ni un sanar. Hay personas que nunca van a tener conciencia de ello. Yo creo que someterse a un proceso de terapia, yo he vivido procesos terapéuticos, 2 específicamente. Creo que hay que ser valiente. Ser valiente porque en un proceso que si te entregas a él, te vas a dar cuenta que van a haber cosas que no te van a gustar. De hecho, te das cuenta que hay cosas que no te van a gustar, cosas que te marcaron en tu vida, que van a ocasionar dolor, porque te lo vas a descubrir. Pero hay personas que nunca se atreven, aún sabiendo que necesitan. Yo conozco casos. Es que se trata de tomar una decisión consciente de poder realmente decidir estar mejor. Y eso es algo súper personal, individual, y que cuando las personas están decididas y toman el coraje y la valentía, porque efectivamente, así como tú lo dices, María, desde mi experiencia como terapeuta y también como una persona que se ha sometido a procesos terapéuticos en diferentes momentos de la vida por diferentes circunstancias, hay que tener harta valentía, coraje, y no quiere decir que las personas que no han tomado la decisión aún sean cobardes, pero realmente hay que tener una fuerza. Sí, o sea, quizás no tienen conciencia suficiente de ello todavía. Sí, a veces tiene que ver con una toma de conciencia, con una decisión, con sentir, con la fuerza de poderlo. Y, y existe para todos un momento en la vida. A veces para algunos es más pronto, para otros es un proceso más largo tomar la decisión, pero yo creo que lo esencial de esto es que todas las personas que están escuchando esta conversación puedan sentir que siempre cuando ellos tomen la decisión de tomar un proceso terapéutico, va a haber alguien que va a estar esperando ahí para acompañarlos. Para todas las personas existe el terapeuta indicado. A mí, personalmente, no he tenido tan buenas experiencias cuando he querido hacer un proceso terapéutico. Hice uno O hace sea, unos cuando años. has acudido, ¿te refieres cuando tú has decidido ir a un proceso terapéutico? Sí, me costó encontrar a Ok. la terapia con la que realmente yo pude lograr los objetivos que nos planteamos para la terapia. Yo inicié un proceso terapéutico hace unos años por duelo eh, y fue un proceso maravilloso, hermoso, donde tuve muchos descubrimientos de mí misma, de mi vida, de mi biografía, y yo agradezco mucho a la psicóloga porque en ese momento ese proceso lo hice con una psicóloga que me ayudó y me acompañó en ese proceso de descubrimiento. Y antes me había costado poder tener ese encuentro con alguien tan íntimo
y poder lograr avanzar todo lo que logré avanzar con esta terapeuta. Y también seguramente tiene que ver con el momento de la vida en el que yo me encontraba y que estaba más preparada también para poder hacerlo. Entonces, a veces, Sí. cuando quizás las personas que están escuchando que han vivido experiencias que no han sido tan buenas, cuando uno se decide a tomar un proceso terapéutico, tiene que tener la disposición, el tiempo, porque es un regalo para ti, es un regalo de vida, es un regalo que te va a ayudar a tener un crecimiento y un desenvolvimiento muy grande, y hay que tener coraje para hacerlo, la valentía, la inversión en hartos sentidos, porque no todo solo tiene que ver con el dinero, sino también con la inversión del tiempo que tú te vas a dar para hacer esa terapia, que vas a ser responsable contigo mismo, de ir y hacer los ejercicios que se propongan con el terapeuta, y es un camino de dos, no es solo. Si Y hay algo importantísimo que tiene que ver con que en el proceso terapéutico habrán cosas, hay días en que dices, salí peor de como llegué, pero salí peor de como llegué porque ese fue un día crucial donde descubriste algo y te sentiste mal y te vas mal a tu casa a reflexionar sobre eso. Y algunos salen huyendo y dicen, no, no quiero seguir y no vuelven más. Otros deciden, ahora es cuando necesito continuar más, porque ese allí, o sea, donde comienza a abrirse el camino del autodescubrimiento de lo que realmente está haciendo mella en tu vida y no te permite avanzar. yo te aseguro a ti y a todas las personas que están viendo esta transmisión que cuando tú haces un proceso terapéutico van a haber cosas que te van a dar rabia, que te van a incomodar, que en algún momento vas a odiar a la persona que te está acompañando, vas a mundo, Ujú. eso es esperable que pase y está bien que pase, está bien poder sentir diversas emociones, enojo, rabia, porque nos vamos encontrando con el pasado, con cosas que nos duelen, con cosas que pueden ser ásperas, pero que las podemos transformar en experiencias que empiecen a ser más suavecitas y empezar a vivir la vida con más calorcito y con más amor, como dice ahí en ese Ujú. comentario de Rizos, hay que tener mucho valor y amor a uno mismo para empezar un proceso terapéutico, pero es liberador. Exactamente, muchas gracias por tu comentario. Ujú. Y el amor hacia ti mismo eh, es lo que te va a ayudar a poder dejar todos esos pesos que puedes estar cargando sobre tu espalda, sobre tu cuerpo y que se sienten. Yo les aseguro que cuando nosotros nos sentimos en incoherencia, cuando hay algo que nos molesta, que nos pesa, se siente en la espalda, se siente en el coxis, se siente en las caderas. Tenemos dolores también corporales que nos indican que hay algo que nos está pesando y que ya tenemos que soltarlo y liberarlo. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso e iniciamos este proceso, comenzamos un proceso de liberación del cuerpo, del alma, de los pensamientos, y nos sentimos más livianos. Sí, fíjate una cosa, yo bueno, basado en mi experiencia, yo le aconsejaría a las personas que se someten a un proceso terapéutico no se vayan hasta que no le digan ya está listo para irse, porque es dejar el proceso a medio camino. Ahora, sí quisiera hablar de algunos elementos que creemos que pueden incidir en la huida o en la no asistencia a un proceso terapéutico. Y tiene que ver con el aspecto económico. Sabemos, por lo menos yo puedo expresar en, en el caso Chile, porque le confieso,
Yo en Venezuela hice 2 veces procesos terapéuticos, o sea, me sometí a procesos terapéuticos, y aunque existe un dogma, un planteamiento en los, por lo menos a nivel psiquiátrico, de que todo proceso terapéutico que se comience hay que pagarlo en dinero, porque si no la gente no siente el esfuerzo. Sí, sí, no sé si me estoy explicando. Bueno, yo por razones, en aquel momento mi hermana psiquiatra conocía mucha gente y bueno, 2 personas a las que asistí en mis dos procesos terapéuticos fueron 2 psiquiatras distintos, ninguno me cobró, pero tuve la persistencia porque quería resolver. O sea, yo fui con una meta, yo necesito resolver situaciones pendientes en mi vida. ¿Okay? Pero es caro un proceso terapéutico y lo sabemos. Cuando se va a la salud pública, lamentablemente se va a recibir pastillas y muy poca conversación. No sé tu experiencia. A ver, mi experiencia como usuaria del sistema público, Como usuaria. sí, como usuaria, eh, me, me pasa que dos cosas. Una, que yo sé que es complejo acceder a un proceso terapéutico por el sistema de salud, porque claro, lo más rápido y lo que hay más son médicos, más que psicólogos disponibles en el sistema de salud, porque los médicos te ven rapidito, entonces tienen más factibilidad de tiempo para atenderte, para atender mayor cantidad de personas. En cambio, un psicólogo, que es la persona que hace terapia en los CEFAM, en los centros de salud acá o en el extranjero, me imagino que no funciona tan diferente. No funciona diferente. Necesitan disponer de un tiempo determinado que es mucho más amplio que el que se va a demorar un médico en atenderte. Claro, hay más escasez de aquello. Yo como usuaria del sistema de salud observo que hay un problema, que no se está llevando a cabo los procesos terapéuticos, porque además los tiempos de atención son muy extensos. Una persona, aquí en Chile por lo menos, el conocimiento que yo tengo es que lo atienden de un mes para otro. Entonces eso igual, al inicio de una terapia, es mucho tiempo entre una sesión y la otra. Depende, ¿sabes? Porque para hacerte unos exámenes, querida Natalia, para hacerte unos simples exámenes, yo fui al médico hace 2 semanas y me medicó repetición de unos exámenes porque aunque mis valores estaban normados, le llamó la atención que el médico me había puesto un medicamento y le decía, ¿por qué te puso este medicamento este doctor si no lo necesitas? Y yo quiero chequear estos exámenes de nuevo médico. Bueno, y me lo dieron, hace 2 semanas fui, me lo dieron para el 25 de mayo, para sacarme la sangre, o sea, para simplemente sacarme la sangre y hacer mis exámenes. El 25 de mayo tengo la cita. Imagínate para otro tipo de consulta, ¿ok? Porque si es por emergencia psiquiátrica, tienes que ir al hospital regional o al Miraflores. Claro, pero una emergencia Y allá yo fui a acompañar a una persona. Yo acompañé a una persona allá. ¿Y sabe lo que? Como yo fui de compañía de esa persona, cuando le vio el médico a esa persona, dijo, ¿tiene algún acompañante? Y digo, sí. Me dijeron, pase. Y lo que le dijo delante de mí fue, cuando usted sienta que está escuchando voces, que está teniendo ideas suicidas o alucinaciones, vengan y lo hospitalizamos. De resto, no es emergencia. Así te lo digo, por experiencia, lo viví con una persona conocida.
a quien acompañé. De hecho, la situación es difícil, aquí es difícil. De hecho, pasó una situación dramática con un muchacho que terminó suicidándose, no sé si te diste cuenta, y en la entrada del hospital colocaron todo un graffiti con el nombre de un chico y llamando la atención sobre que debía hacerse justicia por ese caso, porque parece ser que había ido y no lo habían entendido como se supuestamente, con la gravedad que suponía su caso. Y sabemos que los costos de terapéuticos son altos aquí, o sea, por lo menos a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, en términos económicos. Y eso no solo pasa aquí en Chile, ¿eh? Eso pasa en Venezuela, eso pasa en Europa. La salud pública se concreta en mirarte y decirte, tome esto. Yo conozco de 3 casos cercanos, muy, muy cercanos míos, jóvenes, muy jóvenes, que están medicados. Y eso es lo que hacen cada vez que van a consulta, X cantidad al mes. Una vez al mes, una vez cada 2 meses. Pero no hay ese proceso de conversación, de conocer qué está pasando. Se hace un diagnóstico y a partir de allí se indican medicamentos. Mira, hay un Mira por comentario. aquí, discúlpame Natalia, porque por aquí hay un comentario Sí, de José Manuel Silva que dice, también depende mucho de quién te atienda, porque si bien el tiempo es reducido, el trato es denigrante, por decirlo menos, no olvidemos que el sistema lo hacemos nosotros. bueno, respecto a ese comentario, yo pienso que depende mucho de los equipos humanos que están detrás de esa atención. Sí hay un sistema que está organizado de cierta forma. Nosotros también podemos hacer distinto el sistema, desde nosotros como usuarios y también como personas que acompañamos a otros en terapia. Yo puedo reconocer como usuaria, porque nunca he trabajado en el sistema público de salud, pero sí como usuaria, que Como usuario, yo también. es complejo poder conseguir una hora rápido, también lo veo con mis estudiantes, pero Yo, si lo llevo al punto de vista de cuando una persona realmente quiere hacer terapia, busca todas las alternativas que existen, porque no solo existen las alternativas del sistema de salud público, también hay universidades que ayudan brindando terapia, existen terapeutas como yo también. O sea, mira, yo te digo, María, si a mí una persona me busca y me dice que necesita hacer una terapia y que no tiene los recursos suficientes a lo mejor para los valores que yo tengo para hacer una terapia, si yo veo que esa persona necesita una terapia y me está pidiendo ayuda, yo la voy a ayudar. Y es algo que no te lo digo como una idea, es real. Yo desde que me desempeño como terapeuta atiendo a personas que no les, no me pagan en dinero, a veces hacemos trueque, a veces lo hago por pro bono, que es un servicio comunitario, pero por una cierto, persona ¿qué es eso, Natalia? Porque ya es la segunda vez que te escucho hablar de esto. pro bono es una forma de retribuir a la comunidad con mi trabajo y no tiene un costo monetario. Ah, Eh, ok. yo lo hago hace muchos años con diferentes servicios que presto. Y también hago trueques. O sea, hay un montón de posibilidades cuando una persona realmente decide iniciar un proceso terapéutico, va a buscar la forma de hacerlo de alguna manera y lo va a conseguir. Porque tiene que ver también con la responsabilidad que tenemos nosotros de poder resolver esta situación que necesitamos, que es crucial y que sentimos una necesidad de hacerlo, un ímpetu
que alguien que lo quiera hacer lo va a hacer igual. Y lo digo como experiencia propia porque cuando mis propios hijos, cuando eran más pequeños, necesitaban de situaciones del sistema de salud, yo no tenía los recursos para hacerlo como de manera privada y necesitaba mucha ayuda. Y busqué la forma de poder atender a mis hijos para que ellos pudieran estar mejor y yo también como mamá poder instruirme cómo poder ayudarlos y ayudarme a mí misma también como madre para acompañar a estos pequeños que eran muy inquietos y que tenían muchas necesidades y que eran un poco incomprendidos socialmente y en el colegio. Y de alguna forma siempre hubo gente que me ayudó y yo tenía muy pocos recursos, nada estaba considerado en mi presupuesto para pagar terapias y aún así logré hacerlo. Entonces, insisto en que cuando una persona toma la decisión de buscar ayuda, siempre la va a encontrar. Y lo aseguro porque yo soy una persona que cuando le pidan ayuda para hacer una terapia, lo hace. Y no importa la forma como se va a retribuir esa terapia. Lo importante es hacerlo. Invito Sí, a yo pienso también que ahí tiene que ver mucho la calidad humana del médico, y porque la última vez que yo fui a que la doctora aquí, a que el médico, que fue una mujer la que me atendió, la única mujer que me ha atendido, tuve hora y media conmigo, me quedé sorprendida. Del trato, de la comunicación, del tipo de preguntas que me hizo, todo. O sea, salí gratamente sorprendida, de verdad, porque siento que hizo la diferencia. Y gracias a Dios va a seguir siendo la doctora que me va a seguir viendo ya definitivamente eh, eh, aquí, mientras dure mi estancia aquí en Chile. ¿Sabes qué, María? De lo que yo me he dado cuenta, que cuando nosotros empezamos a fluir de una manera distinta y empezamos a hacer las cosas diferentes, nos encontramos con cosas diferentes. Te voy a dar un ejemplo. Hace como un mes atrás, mi esposo me dijo que él había visto un video de cuando hay un cruce y vienen muchos vehículos y tiene que pasar uno y después el otro. Y nos había estado pasando antes. Nosotros queríamos pasar y no podíamos pasar porque nadie nos daba la pasada para entrar al taco. Al taco me refiero a la congestión vehicular que se genera para irse al trabajo. Así, porque taco es capaz que aquí hay gente que no es de Chile y no sabe lo que es taco. Entonces, no podíamos entrar a la calle porque veníamos desde otra calle y él me dijo, ¿sabes que el otro día vi un video que con la forma correcta es pasa un vehículo, después le da la pasada el otro y pasa otro y esa es la forma? Entonces me dijo, cuando nosotros vayamos por la pista vamos a dar la pasada. Y mágicamente, lo digo mágicamente porque sé que no es magia, tiene que ver con la intención también que nosotros le ponemos a las cosas. Desde que tuvimos esta conversación y que cambiamos nuestra actitud también como conductores, siempre se cumple la norma. Es pareciera que todos leyeron lo mismo que él y no tenemos problemas para ingresar ahora al taco. Nos podemos nosotros le damos la pasada. Y yo pongo este ejemplo porque tiene que ver con que yo invito a todas las personas que están escuchando hoy día este en vivo a que tengamos un cambio de actitud y que si no nos gusta cómo está funcionando nuestro sistema, que a veces es cruel y que nosotros mismos lo hemos convertido en cruel, que lo cambiemos nosotros realizando buenas acciones. Si hay personas aquí que son terapeutas, también ábranse a la posibilidad de hacer trueques con las personas que atienden, de atenderlos de manera no gratuita, porque nunca es gratis, nada es gratis. Todo lo que nosotros hacemos siempre tiene una retribución. Y lo que hacemos aquí, en este momento,
esta conversación que nosotros estamos teniendo va a tener una repercusión en otro lugar del mundo donde va a generarse algo positivo, porque estamos hablando de buenas acciones. También pasa lo mismo cuando realizamos malas acciones. Pero de Claro, eso indudablemente. yo quiero hoy día hablar de generar redes de buenas acciones donde nosotros podamos hacer comunidad, podemos hacer apoyo mutuo y si una persona necesita de nuestra ayuda, nosotros le brindemos esa ayuda. A mí me ha pasado muchas veces que me he encontrado con personas que están muy agradecidas conmigo y yo les, no sé, supongamos que yo les ayudé a resolver un problema y me van a agradecer y me preguntan cómo yo puedo pagarle esto que usted hizo por mí. Y siempre les digo, no es necesario que a mí me pagues nada. Lo único que te pido es que cuando tú veas que alguien necesita de tu ayuda y tú le puedes ayudar, hazlo. Y con eso estamos pagados. Trato. Esta es una invitación a todos los que estamos aquí hoy día escuchando esto, a que hagamos una cadena de buenas acciones, porque Una eso sí cadena de que buenas acciones. Por aquí dice José Manuel, si el mundo no nos gusta cómo está hoy, hay que cambiarlo. Perdón, que se me perdió, disculpa. Ya aprendí cómo fijar un comentario para que no se pierda. Si el mundo no nos gusta como es hoy, hay que cambiarlo y se empieza con nuestras individualidades. Claro, nosotros somos los que tenemos que cambiar. Ahora, una pregunta. ¿En qué sector de la sociedad habrá más resistencia a someterse a un proceso terapéutico? Y sería bueno, por lo que opinión también de nuestra audiencia. Por ejemplo, a veces hay papás que pueden reaccionar cuando de la escuela los llaman para decirle, mira, que si estamos sintiendo que el niño o la niña se están comportando de una manera distinta como venían haciéndolo durante el tiempo que han estado aquí, está pasando algo en la casa, y entonces eso como que molesta, ¿no? Y hay otros que sí, hay otros que son más abiertos a escuchar estas cosas. Igual sucede con las personas mayores, ¿no? Que pudieran decir, no, yo no necesito eso, yo nunca he ido a un psicólogo, a un terapeuta, a un psiquiatra, ninguna parte, yo no necesito de estas cosas, yo me puedo resolver sola, esto es algo pasajero. Entonces, ¿cómo hacer para que las personas sientan que son procesos que tan importantes como el acudir a hacerse un examen anual de sangre o a someterse a un tratamiento porque tengo una amigdalitis? No sé si me estoy explicando. O sea, ¿cómo hacer para que todos puedan entender lo importante que significa? Porque sobre todo hoy en día, Natalia, no solamente en el mundo en general, la salud mental está en uno de los top de la popularidad, vamos a decirlo así, aunque suene feo, en cuanto a los problemas que vive la humanidad. Entonces, y pareciera que no sé cuánta inversión se está haciendo en ese sentido a nivel de salud pública en todos los países. bueno, de todo lo que acabas de preguntar, porque no hiciste solo una pregunta, voy a partir por la primera. Tú preguntaste desde qué sector o desde qué... Sobre todo tú que trabajas en escuela, debes tener también una visión de allí, de cómo se está manejando eso a nivel. Experiencia, desde lo que yo he observado, las personas que se resisten más a la terapia son los varones, ¿ya? Tanto varones jóvenes como adultos, ¿ya? Y también tiene que ver con un tema cultural, de machismo también,
porque históricamente los hombres no se les enseña a hablar sobre lo que sienten. Okay. No, hay incluso dichos de cosas que los hombres no pueden llorar, que los hombres no expresan sus emociones, y eso son mitos que nosotros tenemos que ir derribando también con los pequeñitos para que eso, cuando ellos vayan creciendo, lo vean como algo natural y que es importante conversar, es importante decir lo que sentimos, lo que pensamos, y eso es un tema de educación que tenemos que hacer desde la casa, las familias, de los cuidadores de estos pequeñitos. Ahora, cuando esto ya ocurre en la adultez, que es algo que, mira, dice aquí, y menos nosotros los mexicanos que somos bien machos. Así, machote. Lo estoy pensando en mexicano. Gracias. Y claro, y eso pasa, por lo menos a nivel de latinoamericano, centroamericano, es muy común que los varones, ¿cómo van a ir a terapia los varones? Si eso es para las mujeres. Entonces ahí la primera pregunta Fíjate ahora que tú dices eso y quizás no, yo no creo que con eso vaya a ser inconfidente. En mi casa fuimos 9 y de los 9, 4 mujeres y todas fuimos a proceso terapéutico, los hombres nunca fueron. Claro, porque tiene que ver un poco con esta cultural, esta visión social que dice que los varones no pueden expresarse, no lloran, y obviamente en un proceso terapéutico vamos a llorar, vamos a tener rabia y vamos a contar lo que nos pasa. Y eso también es otro punto, o sea, nosotros cuando nos decidimos a hacer una terapia vamos a tener que hablar y desnudarnos completamente frente a esa persona que nos va a acompañar en la terapia. Y por eso también tenemos una obligación, tenemos un deber ser, tenemos una gran misión y noble de acompañar a esas personas y ser honestos en lo que nosotros, lo que está dentro de nuestro alcance, trabajar en la terapia, también comprometernos a acompañarlos de manera seria y segura, porque vamos a ver a esa persona en su momento más vulnerable de la vida. Entonces también hay que tomarlo con mucha seriedad. Y ahí quiero abordar algo que antes de que iniciáramos esta conversación tú me lo planteaste y me dijiste, coach, también eran terapeutas. Y yo quisiera aclarar eso. Las personas que trabajan haciendo coaching no son terapeutas. Un terapeuta es una persona formada para hacer terapia. Un coach es una persona formada para acompañar a otro en un proceso de un entrenamiento, ¿ya? Desde ahí viene la palabra coaching, y es una persona, un profesional, que se prepara para acompañar a alguien a conseguir una meta. Y esa meta tiene que ver con el futuro. Es correcto. Ya, en cambio, un terapeuta es una persona que se forma y se prepara para acompañar a otros seres humanos en un proceso terapéutico y va a mirar hacia el pasado. La terapia lo que hace es abordar el pasado para poder vivir bien el presente y estar de una manera saludable para el futuro, para la vida. Por eso es que yo digo que eso del eterno presente es un decir, porque somos lo que fuimos lo que fuimos si no logramos resolver lo que fuimos. No sé si me estoy explicando. No. Si yo no tengo claridad de lo que yo fui, no voy a tener problemas en mi presente y voy a tener problemas en mi futuro. Entonces, cualquier proceso de terapia tiene que ir atrás. Siempre en la terapia. Independientemente de lo que fue, lo que es y lo que será. Pero ese ser humano, para hacer algo en el futuro, ¿verdad? Que pueda sentirse orgulloso de eso que pueda hacer, necesita resolver situaciones pasadas. Claro. ¿Cierto, Natalia?
Claro que sí. Cuando yo hablo, Entonces eso del eterno presente no me parece. Solo dirá el cuando, curso de milagro es válido, pero para efectos de desarrollo humano, de desarrollo humano. Y cuando digo desarrollo humano, no solamente me estoy refiriendo a las estadísticas de desarrollo humano que andan por allí. No, desarrollo como ser humano. o sea, para que yo me pueda desenvolver como ser humano integral, en coherencia, pleno, para sentir, Correcto, necesito, es correcto, a eso me refiero. necesito tener autoconocimiento. El presente es el ahora y es muy importante, pero cuando yo vivo este presente manteniéndome en el pasado, quiere decir que yo necesito ir a investigar este pasado, debo ir a conocerlo, a comprenderlo para poder Correcto, tomar mi presente y pensar en el futuro. es correcto, es correcto. Entonces, esta respuesta a lo que tú me preguntabas respecto a un proceso de coaching o un proceso de terapia, son dos cosas diferentes y los coaches no hacen terapia. Los coaches lo que hacen es ayudarte a lograr un propósito que tú te estableces con él, se hace un trabajo, se hace un proceso de coaching, es mirando hacia el futuro, y el proceso de coaching se debe hacer con una persona que está saludable, porque para hacer un proceso de coaching se necesita mucha energía vital, y las personas que no están con energía vital no pueden hacer un proceso de coaching. Yo no puedo ir Discúlpame a que te... si tengo problemas al corazón. Primero tengo que ir al cardiólogo, revisarme, que pueda realmente correr el maratón y luego de eso puedo correr el maratón. Es lo mismo. Ok, una pregunta de nada más. ¿Qué significa tener esa vitalidad para acompañar a alguien? ¿Qué significa a nivel de características o cualidades que requiere? O sea, la persona que va a vivir un proceso de coaching tiene que tener Mm, energía vital, porque hay muchos movimientos, vas a tener que hacer muchos ejercicios espirituales, ejercicios mentales, que para poder lograr tu propósito. En cambio, en un proceso terapéutico, claro, necesito valentía, necesito coraje, pero voy a estar bajito de energía y para eso está el terapeuta que me va a acompañar en ese proceso. Ahí hay un así es. comentario que dice, una canción dice, de las malas, de que estoy hecho aprenderás. Es inevitable no hacerse cargo del pasado, pero todos los tiempos de cada uno, y si uno quiere, exacto. Y eso es lo Claro, que indudablemente. mi detallita, eso es lo que conversábamos al principio, que cada persona tiene un tiempo, un momento, un espacio, y que los tiempos no tienen que ver con la hora, tienen que ver con los tiempos propios de cada persona en su vida. Y cuando uno está realmente preparado y dispuesto para hacer el proceso, eso es algo que solamente es individual, es personal, y sabe cuándo lo va a hacer y también toma la decisión. Y a veces simplemente no quiere. También hay personas que a veces durante mucho tiempo de su vida estar de cierta forma le acomoda y le sirve. Pero cuando esto te está enfermando, cuando esto es algo que no te deja avanzar ni físicamente ni mentalmente, es necesario buscar ayuda. Y a veces eso no somos capaces de reconocerlo, y en nuestro entorno, las personas que nos aman, las personas que nos acompañan, tienen que ayudarnos en esa decisión y darnos el impulso, porque a veces solitos no podemos. Totalmente de acuerdo contigo en eso. Mí es una persona de Cholchoy, ¿ves? Cholchoy, Isabel Bracho Cholchoy, aquí de Cholchoy. Isabel, y ya ha entrado varias veces ya a nuestros en vivo. Gracias, Isabel, por estar aquí con nosotros. Ok, una pregunta que les quiero hacer a la audiencia, por favor. ¿Alguna situación que ustedes hayan vivido en su proceso terapéutico que les permita servir de estímulo a alguien que quiera iniciar un proceso de búsqueda de sí mismo, de encontrarle sentido, quizás porque siente que no tiene su vida un sentido?
o no lo sabe y de eso le angustia, ¿qué le recomendarían? ¿Qué le dirían para impulsarlo a que se atrevan? Bienvenidos a todas las personas que se están conectando, Sonia y Isabel. Bienvenidos. Y gracias por los corazones. Si no, esperando respuesta, dice aquí, Fai, no entiendo. Sonia Vidal dice, ¿qué dice? Eso no sé qué idioma es. Que se quedó sin palabras. F-G-H-I-L-D. I-D. ¿Qué significa eso? Igual comprendemos que es complejo que como atreverse a dar opiniones porque esta plataforma es una exposición permanente. No, pero o sea, estamos hablando de cosas positivas, o sea, que lo hayan estimulado, o sea, que encontraron, que descubrieron que sí valió la pena ese esfuerzo que hicieron, sometiéndose a un proceso terapéutico. Dice, hola, Natalia, integrativa, Sonia, estoy saludándote. Aprovecho a todas las personas que se están viendo que me sigan en mi página de Instagram para que podamos seguir interactuando también ahí. Y hay una opinión ahí que José Manuel siempre nos ayuda. Sí, José Manuel dice poner cada cosa en su lugar, otorgar a cada problema un peso específico y atender lo que se debe atender cuando corresponde. A veces sucede también lo que pasa, no sé qué piensas tú, Natalia, esto es un poco con respecto al comentario que dice José Manuel, y es que a veces no sabemos cuál es la prioridad. O sea, tenemos tantos frentes abiertos, ¿verdad? Que no sabemos distinguir cuál es, por dónde iniciar. Mira, hay una pregunta interesante de Isabel. Que muchas gracias Isabel, muchas gracias José Manuel por tu comentario. Primero, respecto a lo que dice José Manuel y lo que tú preguntaste, María, sí, a veces cuando estamos tan abrumados y enredados en nuestros propios pensamientos, no es tan fácil poder saber qué es lo más importante, cuál es el problema, qué es lo urgente, qué es lo importante. Claro, ahí dice José Manuel que hay cosas que agobian, pero para eso busquemos ayuda, conversemos con alguien. Yo lo que les puedo orientar ahí es que si usted se siente abrumado, busque a la persona con la que más confía para resolver cosas. A veces no todas las personas, no siempre necesitamos conversar con los mismos. Hay personas que nos ayudan a aclarar nuestros pensamientos, hay personas que nos escuchan, siempre hay alguien, obviamente que sea una persona de confianza. Y mira, con respecto a lo que dice Isabel, hay algo que me llama, y la tenía preparada la pregunta para ti también, porque a mí me inquieta. ¿Qué opinas de las terapias online? Algunos terapeutas prefieren cara a cara. ¿Hay alguna diferencia o impacto en la terapia? ya. La mayoría te va a decir que no. Terapia, en este caso específico, ni siquiera en la medicina tradicional, donde tienen que hacerte como mínimo un examen físico, y por online no te lo pueden hacer. El hecho de, yo no haría un proceso terapéutico vía online, no lo haría, porque creo que los niveles de intimidad, de acercamiento, de inclusive, mira, coger y pasarle una servilletica a alguien que esté llorando y entregársela tú en la mano, hace la diferencia. Hacerlo online. Es mi apreciación. Yo no me sometería a un proceso terapéutico online. No lo haría. Prefiero el face to face, el cara a cara. Pero bueno, sé que muchos lo están haciendo y me supongo que lo harán porque objetivamente piensan que es válido.
pero los niveles de acercamiento, de intimidad que hay que generar para crear ese rapport de confianza absoluta y hasta a veces ciega. Porque yo te voy a decir una cosa, los dos procesos terapéuticos que yo viví, yo no en ningún momento sentí temor de expresarme abiertamente con mis dos terapeutas. En ningún momento. Me entregué a ellos totalmente. Entonces, claro, en aquella época no existía la terapia online, ¿no? Y como no lo he practicado, no sé decir, pero obviamente que deben tener su efecto, pero no es lo mismo aquí, que hay una distancia que nos separa, mientras que nos pueden separar una silla, que es muy Mira, diferente. yo ser como terapiada y ¿Qué como opinas tú, querida? que depende la circunstancia. Pienso que el tema online es muy bueno, que nos abrió otra posibilidad de poder Opción. Uh-huh. que pueden estar muy lejos y siempre depende del terapeuta y de la persona de la persona que va a participar del proceso terapéutico, del paciente o del sanactivo, dependiendo de la terapia que hagas. Pero eso que tú estás diciendo de la cercanía, de la calidez que se le puede dar, yo puedo decirte que online también resulta. Y puedo decírtelo, o sea, he estado haciendo, me han estado haciendo terapia de manera presencial y he sentido la Uh-huh. cercanía y congelamiento que tú me estás diciendo que tú podrías sentir si te lo hacen online. ¿Me entiendes? Entonces, esto siempre tiene que ver con la persona que hace la terapia. De acuerdo a la pregunta que hace Isabel, yo creo que si tú tienes la posibilidad de hacer un proceso terapéutico con una buena terapeuta o un buen terapeuta, lo hagas física, de manera presencial, online, va a salir bien igual. Ahora, eso depende de la terapia que vayas a hacer. Tú me preguntas qué tipo de terapias hago yo. Yo soy terapeuta integrativa, yo no soy psicólogo. Uh-huh. Yo tengo estudios de salud mental, tengo un diplomado de salud mental y trabajo con la gente haciendo terapia desde la terapia, desde la conversación y vivir un proceso terapéutico, por ejemplo, utilizando la biografía con bases en la antroposofía. Y a esa terapia, Uh-huh. si la persona lo necesita, agregamos otro tipo de terapias que son el reiki, la gemoterapia, la auriculoterapia, que se complementan, ¿ya? No trabajo ni abordaría la terapia cognitivo-conductual que menciona Isabel. Y te Pues habla también de la psicodinámica de psicoanálisis y terapia cognitiva también sí, plantea. yo creo que, Y bueno, dice definitivamente del ojo me parece pseudociencia, perdón, desintivación del ojo me parece pseudociencia. ¿Qué es eso de la desactivación del ojo? no la conozco. No conozco esa terapia, sí. Tampoco la conozco. José Manuel dice, en asuntos de terapia no existe un absoluto, existen tantas formas como personas. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto, porque ahora, ahora yo me doy cuenta que hay terapeutas angelicales, terapeutas de todo tipo, ¿no? Inclusive ahora se habla de la terapia holística, ¿no? Entonces, allí entra mucha gente está usándola como opciones válidas, ¿ok? Cada, tiene que ver con, yo creo que con el espectro de creencias que los seres humanos tenemos, ¿no? Ahora, mira, pero eso es una forma de hacer terapia que es lo que tú estás comentando ahí, pero hay algo que es una base. Hay algo que Uh-huh.
cuando tú decides tomar una terapia con una persona, en la primera sesión se deben establecer ciertas bases de confianza, Claro, de respeto, indudablemente. de confidencialidad y también conversar sobre lo que se quiere trabajar. Eso es súper importante que las personas lo sepan, porque yo necesito, cuando voy a buscar ayuda, después sentirme que me fui con algo, que me fui con algo concreto, con algo sólido, y que juntos vamos a abordar este trabajo. Entonces, eh, la, cuando yo voy a mi primera sesión de terapia, se levantan las bases de este trato que vamos a hacer entre el terapeuta y la persona que va a hacer la terapia. Entonces, en el paciente o el sanactivo. Y siempre es importante generar estos acuerdos, ¿ya? Los acuerdos de los tiempos, los acuerdos de cumplir con las horas que se van a establecer. Y eso, si usted va donde un terapeuta y no se hace, ojo, porque ahí hay algo raro. Ahí hay Si una... dice Isabel la relación con un terapeuta profesional, ojo, dijiste es clave. Hay muchos charlatanes que hacen mucho mal y pueden hacer más daño a los clientes. Bueno, ya eso depende, es cierto, eso que usted dice es cierto, Isabel. Hay muchos charlatanes, me consta que hay muchos charlatanes. Este, lo importante es tener la capacidad de descubrirlo hasta dónde, o sea, mm, si yo tengo un problema de ansiedad, si tengo un problema de depresión, si tengo un problema de que siento que estoy paralizada, que no logro las cosas que quiero, me he propuesto, yo voy a que un psiquiatra o a que un psicólogo o a que un terapista que yo conozca, caso Natalia, que la conozco y además ya yo sé cómo es ella en su trabajo, pero no voy a cualquiera sencillamente que vea un anuncio de prensa, ¿no? Igual, Normalmente voy porque me lo recomienda alguien que yo considero tiene la facultad para recomendar. pero también Normalmente ha sido así. existen estas posibilidades de lo que plantea Isabel respecto a que eh, hay personas que a veces en la desesperación de poder resolver su problema y a veces de resolverlo de manera rápida, acude a Ujú. cualquier persona que apareció. Y ahí es donde estamos más vulnerables. Entonces, bueno, Isabel pregunta, ¿qué se recomienda para seleccionar un buen terapista y no caer en charlatanes? Bueno, en esa primera entrevista se nos pueden dar luces de lo que, de con quién vamos a trabajar. O sea, usted, si nadie le ha recomendado a esa persona, vaya a la entrevista con esa persona a la primera sesión y conversen y, y pongan un objetivo de trabajo, eh, y pongan las cosas claras. Siempre tiene que haber una claridad en esta comunicación y en la primera sesión es donde vuelvo a repetir, es donde se establecen los acuerdos entre... Sí, ahí las reglas del juego se establecen en una primera sesión. Ahora, hay algo. También yo creo que es importante cuando te estás dando cuenta que estás arando en el mar, porque tú puedes de pronto tener una visión inicial que cuando a medida que va transcurriendo el proceso terapéutico puede ir modificándose, ¿ok? Y entonces eso te lleva a establecer un nuevo rumbo en el proceso. Pero cuando tú ves que hay recurrencia, es que te estás dando cuenta de que como que resulta que realmente la persona no está en disposición de generar cambio y habrá que tomar la decisión y decidir, señor, váyase a buscar a otro terapeuta. Puede suceder. Dice aquí, ¿qué tipo de credenciales como mínimo? Dice Isabel. Mira, Isabel, qué buenas preguntas nos está haciendo. Hay personas que, todas las personas que trabajan como terapeutas tienen que haber tomado una formación de terapeuta, ¿ya? Hay personas que son psicólogos, hay psicólogos que no hacen terapia. Y eso yo
puedo decir, me hago cargo de mis palabras. Hay psicólogos que no hacen terapia, que atienden. Ya, ojo con eso también, o sea, hacer una terapia es un proceso largo que requiere un tiempo, requiere poner unas bases de lo que se va a trabajar, lo que se va a abordar, y también tiene un término. Ya, un psicólogo no atiende eternamente a una persona. Cuando eso está ocurriendo es que algo Claro. mal. Ahora, respecto a las credenciales, hay personas que se forman en terapia integrativa, hay personas que se forman como terapeutas florales, pero lo importante es que esa persona ya tenga una formación de terapeuta. Porque si usted va, por ejemplo, con un terapeuta floral, yo soy terapeuta floral de flores de Bach, y yo me preparé para ser terapeuta en una escuela de terapeutas de flores de Bach, y me enseñaron a hacer terapia. Una pregunta, pero ¿de qué trata? A mí siempre yo he escuchado esto, pero nunca he preguntado de cómo, cómo se conduce una terapia de flores de Bach. Porque me lo pienso y pienso que vamos a oler flores, a ver qué despiertan esas flores en ti. No sé, se me ocurre, ¿no? Discúlpame que me ría, porque de verdad que no tengo ni idea, ¿no? Y esto no es algo nuevo, esto es algo que tiene muchos años ya así. Mejor terapeuta puede ayudar. A mi hija le obligué a ir a terapia y perdí mi dinero, me lo dijo el terapista y no escuché. Eso es importantísimo, ¿sabes? Yo quiero responderte a lo que me preguntaste, María, porque a lo mejor las otras personas también se quedaron con las ganas de escucharlo respecto a cómo se lleva una terapia de flores de Bach. La terapia de flores de Bach está hecha en base a un descubrimiento médico que hace el doctor Bach, que es un doctor hace ya mucho tiempo atrás, donde él investiga el efecto que tienen ciertas flores en las personas. Bueno, nosotros todos sabemos, me imagino, que los medicamentos que consumimos vienen también de la naturaleza, no es algo extraño, no es algo ajeno a la salud. Ya solamente que cuando nosotros lo consumimos en una pastilla está pasando por un proceso químico. Ya, las flores de Bach también pasan por un proceso químico, pero es más natural. Y se hace en base a las esencias de ciertas flores que estudió el doctor Bach, y que ahora igual se han ido como extendiendo dependiendo de las zonas también donde viven las personas. Y esas flores sirven para trabajar las emociones y se abordan dependiendo, hay una flor para cada cosa. Entonces, lo que se hace, lo primero que debe hacer un terapeuta floral cuando una persona quiere atenderse es tener una conversación donde el sanactivo, en este caso, que así le denominamos a las personas que inician un proceso terapéutico de flores de Bach, te cuenta por qué quiere hacer un proceso terapéutico, qué es lo que le está pasando, y te relata un poco qué es lo que lo llevó a pedir ayuda a un terapeuta. Y en base a esta información, a esta conversación, el terapeuta floral busca las flores que sean adecuadas respecto a la situación que está viviendo la persona, ¿ya? Que puede ser un trauma, puede ser algo contractual, incluso algo que no haya descubierto. Y también se pueden utilizar unas tarjetas, que son unas cartas que tienen las imágenes de las flores y que las personas van escogiendo cierta cantidad para poder también tener una orientación de cuáles son las flores que podríamos utilizar en esta terapia con ellos. Para que un proceso terapéutico de flores de Bach tenga realmente un efecto efectivo y sea efectiva la terapia, por lo menos hay que tomar 3 frasquitos, ¿ya? La terapia de flores de Bach se hace con unos frasquitos que tienen unos gotarios y que se deben tomar cierta cantidad de gotas dentro del día.
y duran aproximadamente entre 20 a 30 días cada frasquito. Y cada vez que se cambian también las flores que se trabajan, porque la idea es que vayan surgiendo cambios a medida que se está haciendo la terapia. Yo puedo decir que la terapia de flores de Bach es una terapia muy efectiva que realmente genera cambios en las personas. Bueno, Genera fundamentalmente se cambios. utiliza para manejar emociones, para gestionar Sí, emociones. Ok, sí. Y para reconocerlo otro y tipo de identificarlo. situaciones es un poco, no es recomendable. Porque ¿A qué te en el caso refieres? tuyo, o sea, en el caso tuyo que tienes un conocimiento más amplio, tú puedes determinar si cuando alguien acude a ti, le va a servir unas flores de Bach o tiene que vivir otro tipo de proceso contigo. A eso me refiero. Las flores de Bach son bastante efectivas para producir cambios en las personas. Producen cambios permanentes a veces de malas conductas que podemos tener, que sean nocivas, y nos sirven para poder ampliar nuestra capacidad de visualizar las cosas y hacer un proceso de sanación. Las flores son muy efectivas y sobre todo en los niños tienen un efecto muy rápido. O sea, por ejemplo, si hay un niño que está con una situación de depresión infantil, o a lo mejor que le cuesta hablar, le cuesta decir, expresar sus emociones, tú inicias una terapia con un niño que es de flores de Bach y rápidamente vas a tener resultados. Con los Ah, adultos ok. es un poco más lentito y con los adultos mayores también es más rápido. Yo en las Ya. flores de Bach las recomiendo siempre, creo que son muy efectivas siempre. Eh, Ahora, un terapeuta de Ahora, eso flores de es un Bach proceso siempre conversa. de medicación de flores, pero no tiene que ver con conversación, un proceso de conversar acompañado de un proceso de diálogo en cada sesión, no. No. Mira, eso depende del terapeuta. Yo siempre hago conversación en todas las terapias que hago, ya sea Reiki, flores de Bach, auriculoterapia, porque yo necesito saber cómo está la persona y qué avances está teniendo, cómo se siente, y que pueda un poco purgar lo que le está pasando y poder escucharse a sí mismo. Porque lo principal de la terapia de conversación es que las personas tengan la oportunidad de poder escucharse a sí mismo y poder comprenderse. Y la persona que está escuchando puede hacer preguntas orientadoras, preguntas que sean develadoras para acompañar ese proceso. Ya, ya, perfecto. Bueno, no sé, Dios, si tenemos, creo que ya no hay ninguna otra pregunta por aquí. No sé si despedimos el vivo. Yo me siento muy contenta por la participación que hubo. Creo que se pudo aclarar bastante. Gracias por esos corazones. Eh, Tu participación fue fundamental para este en vivo, Natalia, cuestión que te agradezco infinitamente. Y algunas recomendaciones, acuérdame, antes de descargarlo, para hablar contigo y hacerte algunas recomendaciones de cómo lo vas a descargar. Porque este debe aparecer primero que el anterior, para que te aparezca parte 2 y parte uno. Entonces, cuando tú colocas parte 2 primero, después descarga la parte uno y entonces te va a quedar en la secuencia uno y 2. ¿Ok? A mí me gustaría poder aprovechar esta plataforma para decirle a todas las personas que sean Ujú. buena gente, que siempre estemos colaborando al otro. Si podemos ayudar, ayudemos, eh, y vayan a terapia. A nadie le hace mal ir a terapia. Mejor, No, señor. entre Yo, ir y no ir, mejor ir. Busquen ayuda si se sienten agobiados, si sienten cosas raras en su cuerpo, que le aprieta el pecho, que le da angustia, vaya a conversar con alguien, cuéntele lo que le pasa. Siempre va a haber una persona que puede ayudarte y como dice ahí José, cuidémonos entre todos para que podamos tener bienestar. Si María está bien, si yo estoy bien, mis hijos van a estar bien, tus hijos van a estar bien, eh,
tu familia va a estar bien y vamos a estar en una sociedad más saludable, más comprensiva, más amistosa, con una cultura de buen trato y vamos a sentirnos más felices y plenos. Y no es una utopía, no es un No, hipismo, tiene que ver con volver al esencial de la vida, que es estar bien y ser felices. así es. Eso, muchas gracias María, le dejo un abrazo a todas las personas Gracias a ti. y si hay alguien Gracias. que necesita un proceso terapéutico, escríbame, ahí está mi Instagram y podemos ver la forma de cómo hacer esa terapia. Gracias, Chao, Natalia. Gracias a todos. Feliz noche. Dios los bendiga. Un gran abrazo. Chao. chao.